Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de información, de cómo comunicar, y para hablar de esto tenemos la suerte esta noche de que nos acompaña Arturo Gómez Quijano, ferrolano, lo primero, y profesor de Ciencias de la Información en la universidad y en otros centros, además de escritor. Arturo, muy buenas noches. Buenas noches, Un Natalia. placer tenerte esta noche aquí. Muchas gracias, me encanta venir aquí, venir a Ferrol, venir a mi madre, venir a mi tierra. Ha coincidido, resides en Madrid, pero has venido esta semana por Ferrol porque has presentado esta misma tarde en el Casino Ferrolano tus 8 libros, que se dicen rápido. Bueno, en realidad yo vengo a ver a mi madre y de paso, pues mañana daré unas conferencias, que es el objetivo fundamental de este viaje, es dar unas conferencias a los sacerdotes de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol sobre temas de comunicación, ayudarles a incorporar técnicas de comunicación en sus homilías, y con ese motivo dije, bueno, pues tengo pendiente una deuda con Ferrol, y es que Ferrol sepa que hay un ferrolano que ha escrito 8 libros y que está dando clases de comunicación y de periodismo por España y por el mundo. Bueno, pues me parecía interesante y que era una deuda pendiente. Y cuando llegas a ciertas edades como la mía, empiezas a saldar deudas porque tienes cosas que debes, ¿no? Y yo a Ferrol le debía esta presentación. Una presentación que, como decimos, engloba 8 libros y no podías dejar de escapar pues la posibilidad de poderlos presentar, pero antes de nada, antes de hablar de cada uno de ellos, señala que todo profesional debe de manejar lo que llama las 3 distancias de la comunicación. Explíquenos, Sí. ¿en qué consiste? Bueno, esto nace por un problema. Yo quería, en esta última fase de mi carrera profesional, dedicarme a la docencia, y cuando te quieres dedicar a la docencia, la primera pregunta es ¿qué has publicado? ¿Qué has aportado a la ciencia, a la comunicación? Entonces, ¿qué puedes aportar a una ciencia que está definida por Aristóteles hace 2300 años? Pues nada, definitivamente nada. Lo que podéis aportar es un enfoque, una manera de verlo distinto. Y mi enfoque es, porque en comunicación siempre es muy importante la estructura. Entonces, quieres contar cosas de comunicación, pero ¿cómo lo vas a estructurar? Y entonces se me ocurrió esta idea de las 3 distancias. Que toda persona, todo profesional, tiene que manejar 3 distancias de comunicación, la corta, la media y la larga. Eso no es muy innovador, pero la idea es estructurarlo sí. Es decir, la tesis que responde ese libro es que cada vez que cambia la distancia con tu público, cambian las técnicas de comunicación. La distancia corta es comunicación con individuos, gente que ves palpitar, responder, reaccionar. Y todos lo hacemos de manera intuitiva y más o menos nos va bien. Quizá lo importante ahí es entender que tu mensaje es tu comportamiento, cómo tratas a los demás, esa es la auténtica comunicación, y a veces se nos escapa eso. La distancia media es hablar a grupos, esto que he hecho hoy en la presentación del casino, que es hablarle a un grupo humano que está reunido por un interés. Entonces tienes que entender cuál es el interés de ese grupo porque ya no vale la comunicación con individuos, estás hablando a un grupo que se reúne para escuchar a un ferrolano presentar sus libros, pues tienes que satisfacer ese interés. Y por último, la distancia larga, que es en la que estamos nosotros ahora, que estamos hablando usted y yo, pero en realidad estamos hablando a una audiencia. Estamos hablando a gente de Ferrol que escucha y que ve este canal, que es por la tarde, que ha llovido y tienes que saber a quién te diriges. Y entonces ahí, ¿cuál es lo más relevante? Pues para mí lo más relevante de la distancia larga es que tienes que tener un personaje. Tienes que tener unos pocos rasgos muy marcados. Tienes que ser un Mickey Mouse, un Homer Simpson, un Torrente, ¿no? Alguien muy rotundo, con muy pocos rasgos, con cosas muy claras, como las grandes marcas. ¿Cómo es Apple? Pues Apple es simple, Apple es calidad, Apple es diseño. Entonces, tienes que tener ese tratamiento porque si quieres ser muchas cosas, no llegas. Y esa es la idea del primer libro, que es el que presento en Ferrol en 2010 en Fundación Abanca, con Man Castro, que me lo presenta él, y un amigo, Jesús Cendrera, y lo presentamos aquí. Ese libro solo tiene un destinatario, que soy yo, que es para darme credibilidad en el comienzo de mi carrera profesional como docente.
También otro libro que vamos a poder encontrar es el Manual de Periodismo en tiempos de redes sociales, en 333 tweets. ¿Cómo surge la idea de este libro y qué nos vamos a poder encontrar en él? ¿A quién va dirigido también especialmente? Claro. Este va dirigido fundamentalmente a los estudiantes de periodismo, pero más que nada va dirigido a la facultad, va dirigido a la formación de periodistas, va dirigido a las universidades. Es decir, nosotros no podemos enseñar periodismo sin profesionales. El periodismo no se aprende en una universidad, el periodismo se aprende en la calle, el periodismo se aprende haciendo periodista. Hay siempre una discusión de quién es periodista. Yo digo, periodista es el que vive del periodismo, no puede haber otra. El único que te da el título de periodismo es el propio periodismo, porque estás trabajando para eso. Entonces, cuando llego a la facultad de la Complutense de Ciencias de la Información a dar clases de periodismo, me la encuentro como la dejé, muy alejada de la profesión, muy alejada de los medios, muy alejada de los profesionales. Y entonces, cuando me preguntan mis amigos, ¿y tú qué has aportado a la universidad pública, al periodismo? Pues yo solo he aportado una cosa, que es la incorporación sistemática de profesionales en la formación de los periodistas. Sistemática incorporación de los profesionales en la formación de periodistas. Yo en todas mis asignaturas viene un profesional, todas las semanas viene un profesional a darles el temario desde el punto de vista profesional. Acercarlo. Acercarles, porque hoy las profesiones, además de periodismo, la están inventando mis exalumnos que llevan 2 o 3 años y a lo mejor son guionistas de YouTube o productores de una red social o influencers o locutores para una empresa de apuestas de partidos de fútbol. Entonces, ellos les tienen que dar la visión de lo que hay hoy en la profesión, porque la universidad está muy alejada y les hablamos de Gutenberg o de la radio o del periódico El País. Es que eso es de hace 50 años y hoy hay otras cosas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de acercarle el temario a los estudiantes de periodismo? Que lo hagan los propios profesionales que lo están haciendo. Entonces, este libro son los tweets de mis alumnos, porque las clases que vienen invitados las tuiteamos en directo. Y entonces toda la profesión, todo el oficio, todos los curiosos, todos los antiguos alumnos, todos los demás profesores pueden acceder a esas clases y a esos contenidos. Entonces, este libro está hecho con tweets, porque hay 4.000 o 5.000 tweets de los invitados, de las ideas de los invitados que las han recogido los alumnos en sus tweets y que yo los he seleccionado. Entonces es un triángulo perfecto de la formación, ¿no? Alumnos comprometidos, alumnos con hambre, porque si un alumno no tiene ganas de aprender, vámonos. Profesores comprometidos, porque si un profesor no está comprometido con el aprendizaje de sus alumnos, vámonos, porque no hay nada que hacer. Y profesionales generosos, que vienen a clase a compartir gratis et amore. Yo no les puedo pagar, pero para ellos se les paga en visibilidad, en satisfacción y en una obligación profesional. Yo creo que todo profesional tiene la obligación de formar a las siguientes generaciones, en el trabajo, en el oficio. Entonces, bueno, pues ha funcionado muy bien. Y parte del título, de lo que a mí más me gusta, es urgente. Es que es urgente que entendamos cómo esta revolución digital está afectando al periodismo. ¿Qué papel juegan, por tanto, las redes sociales en el periodismo? Bueno, las redes sociales... Porque podemos ver que en todos los medios, diferentes redes sociales, la información está por todos los lados, que algunas veces es información y otras desinformación. Bueno, las redes sociales es un gran altavoz, es una democratización del acceso a los medios. Cuando yo hablo de que todo profesional tiene que manejar la distancia larga, eso hace 20 o 30 años no existía. Nadie tenía acceso a audiencias. Hoy cualquiera de mis alumnos, yo tengo alumnos que tienen 500.000 suscriptores en YouTube. Entonces, claro, este alumno sabe más que el profe. Entonces, que estas redes sociales lo que han permitido es que tú puedas tener tu propio canal. Ha permitido que Navantia pueda comunicar, o que la Concejalía de Cultura del Concello
mande sus informaciones. Es decir, lo que ha democratizado es el acceso a la información y el acceso a las fuentes, cosa que antes tenían los periodistas en exclusiva. Pero eso se les ha acabado y no han sido capaces de verlo. Y se les ha acabado que la gente ya no les necesita a los periodistas para informarse, porque la información es gratis y con lo cual si es gratis alguien estará interesado en que yo la reciba y me va a llegar. El problema es que los periodistas no hacemos información, los periodistas somos un plus, como dice mi amigo Albert Montagut, un plus de la información. ¿Qué es un plus de la información? Porque la información tiene que estar contrastada, verificada, tiene que tener contexto, me tienes que poner en situación, tengo que hablar con los dos lados, con las dos partes, es decir, es mucho más que la información. Navantia puede informar, pero no puede hacer periodismo. ¿Qué retos pasa ahora mismo, tiene que pasar la comunicación con respecto a los próximos años? Bueno, yo creo que entender, ¿no?, cuál es el papel. La comunicación es muy amplia, la información es muy amplia, el periodismo es muy amplio, pero necesitamos el periodismo. Necesitamos, los ciudadanos necesitamos que los periodistas nos ayuden a entender lo que está pasando. ¿Por qué? Como mi amigo que viene a las clases, Xavier Colás, corresponsal del Mundo en Rusia, pues va a presentar un libro que se llama Putinistán. Pues, ¿por qué estamos en esta guerra? ¿Por qué no vamos a salir de esta guerra pronto? Porque, bueno, las preguntas que necesitamos saber los ciudadanos, ¿no? ¿Qué está pasando en Gaza, ¿no? Si no hay un periodismo, si los que están matando son periodistas, porque el periodismo tiene que estar ahí. Hay que estar ahí, en Israel, en Gaza, donde están los centros de decisión y donde están pasando las cosas, para que podamos saber qué está pasando. Entonces, los retos del periodismo, de la comunicación y los de la información son los de siempre, y por otra parte, todo cambia porque hay una revolución digital, que no es un canal. El canal es diferente. No, es que no es solo el canal, es que los modelos de negocio, los ingresos, la remuneración, las redes colaborativas, es que este libro está hecho por 87 periodistas durante 8 años y con 400 o 500 alumnos. Entonces, claro, esto es nuevo, entonces tenemos que entender cómo podemos hacer algo más colaborativo, cómo podemos hacer algo más digital, cómo podemos algo más interactivo, porque claro, el periodismo está acostumbrado a no interactuar con sus lectores. Pero es que ahora los lectores están donde está pasando las cosas. Hay que renovarse, tiene que renovarse completamente. Claro. También ha estudiado el modelo de negocio de los diarios gratuitos. Sí. ¿Cómo ve los diarios gratuitos? ¿Tienen sentido? ¿Tienen éxito? Bueno, otro problema. Yo quería ser profesor y para ser profesor lo primero que te preguntan es ¿y sobre qué va tu tesis? Tienes que ser doctor. Entonces, con mucho esfuerzo, durante 7 años, pues fui investigando mi tesis. Siempre en la universidad, y eso me lo enseñó un profesor y lo aprendí, he investigado sobre el mismo tema. Entonces, siempre me interesó mucho cómo el modelo de la radio, el modelo de la televisión, que es gratis, se puede aplicar a la prensa. Y entonces, pues estudié los diarios regionales, gratuitos, que era donde estaban, pero después, entre el año 2000 y 2012, hay un boom en España porque a finales del siglo pasado 2 comunistas suecos inventan los diarios gratuitos modernos, inventan Metro, con la pregunta de, la gente está en el metro, tiene 20 minutos de viaje desde casa al trabajo y están ahí mirándose aburridos. No había móviles, no había internet y alguna persona tenía algún libro, pero nada más. Entonces ellos dicen, si nosotros le ponemos a la puerta de la estación los diarios, pues el acceso es gratuito, la distribución es gratis y con la publicidad podemos pagar esa información. Y entonces, pues es un boom, y en España es un boom increíble. Ahí consiguen en 8 años 8 millones de lectores. Lo mismo que 100 diarios de pago, lo consiguen 4 diarios gratuitos.
es acogedor porque, claro, piensas uno de pago y claro, la acogida que tienen los gratuitos, yo recuerdo el que leía el 20 minutos, justo, que dejaba claro, pues en esos desplazamientos que teníamos en metro en Madrid, esos 20 minutos acaparaba para poder informarse al respecto y fue un éxito, pero a día de hoy, las redes sociales, la prensa escrita, ¿va a terminar desapareciendo en papel? Bueno, yo creo que lo que desaparecen son formatos y formatos antiguos, pero eso es normal, ¿no? El gran invento de la vida es la muerte, es decir, hay que dejar sitio. Bueno, pero también está la parte digital, un libro lo puedes leer digitalmente, pero yo soy de leerme mi libro con mis páginas y irlo pasando, o sea que por eso... Son formatos. ¿Pero se quedará la prensa escrita en formato papel o terminará siendo digital solo? Por ejemplo, la prensa femenina ha mantenido muchísimo más tiempo en papel y le está costando ir al digital porque la gente quiere ese papel cuché, esas imágenes maravillosas, las otras revistas especializadas determinadas. Es decir, tendrá que tener su hueco, pero claro, es que son formatos diferentes. Hay formatos, por ejemplo el diario.es de Ignacio Escolar, pues es rentable, tiene 70, 80 periodistas en plantilla, tiene un modelo mixto de suscripciones, y es que hay que pagar, si tú quieres ser independiente, los ciudadanos tenemos que pagar, es que no pagamos por la información. Si no pagas por la información, ¿qué información tienes? Pues la que te quieren dar los poderes, la que te da la 1, la que te da la 2, la que te da la 3, la que te da la 4, la que te da la 5. Entonces, antes los ciudadanos pagaban por la información. Entonces, si el medio tiene ingresos diferentes y tiene un mix diferente de ingresos, va a ser más independiente. Los diarios gratuitos y la prensa gratuita es un buen modelo de negocio, pero es un buen modelo de negocio para que alguien quiere que tú leas eso, como las televisiones o la radio. Quiero que me escuches, ¿vale? Pues eso es fenomenal. Pero si quieres realmente prensa independiente, tiene que tener un balance, un equilibrio en los ingresos que no dependa solo de la publicidad, solo de los poderes. El primer anunciante de España es el Estado español, en sus distintas versiones, autonomías, ayuntamientos. Es el poder el que está manteniendo los medios, con lo cual, ¿para quién trabajan los medios? Que lo está manteniendo. Si no, hay que ser muy listo. Otro de los libros, vamos a ir cambiando porque son 8 y si no, no vamos a llegar. No llegamos. Destinado también a los alumnos. Piensa, luego insiste. Piensa, luego insiste. Yo me encuentro a mis alumnos, que a los digamos, a los más destacados, ¿no? O sea, tienes una campana de Gauss en los alumnos indudable, ¿no? Que he aprendido a saber que algunos son de maduración lenta y hacen las cosas más tarde y tienes que preocuparte también de esos que parece que no tienen interés, ¿vale? Eso también lo he aprendido. Pero hay muchos alumnos que hacen muchas cosas. Y yo lo observo y digo, hacer muchas cosas no cambia nada. Hacer muchas cosas no cambia nada. Porque lo he vivido personalmente, que te pones, que estás hiperactivo, que vas a clases de chino, que por las noches no sé qué, eso no cambia nada. No cambia nada si no tiene un foco. Entonces, lo primero es la dirección, hacia dónde vas. No te pongas a correr si no sabes hacia dónde vas. Ese es el problema. Yo creo que muchos jóvenes empiezan y no saben a dónde van. Que no pasa nada, porque también les regañamos porque no saben a dónde van. Cuando no sabes a dónde vas es porque estás en la primera fase del proceso creativo. No sabes lo que hay, no sabes las alternativas. No es ni bueno ni malo, es una etapa, no saber lo que quieres. Entonces yo le digo, si no sabes lo que quieres, no te pongas a hacer cosas. Trabaja, sobre todo en el diseño, en pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me gustaría? ¿En qué soy bueno? ¿Qué está bien remunerado? ¿Qué necesita el mundo? Intenta encontrar tu hueco. Y cuando tengas tu hueco, tengas tu dirección, tengas tu foco, entonces hay toda la energía ahí. Y entonces consigues cambiar las cosas. Yo, para que lo entiendan, les pongo el ejemplo de la lupa, que hemos hecho todos de pequeñitos con la lupa en el campo, con los rayos del sol. ¿Qué hace la lupa? La lupa concentra todos los rayos en un punto. Y si tú concentras todos los rayos en un punto,
ese punto se transforma. Hoy en día hay numerosos periodistas, levantas una piedra y sacas muchísimos. ¿Cuál es el éxito para que un periodista llegue alto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que cualquier alumno que nos esté escuchando ahora mismo y diga, pero si es que ya está todo inventado, ahora todo el mundo puede comunicar, ¿cómo puedo destacar yo? Bueno, pues volvemos a ese punto. ¿Y qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué te gustaría hacer? Porque hasta que no tengas eso no puedes hacer lo demás. Después, cuando tienes esa dirección, cuando tienes el piensa hecho, luego insiste en ese punto. Y llegarás o no llegarás, pero llegarás cerca de lo que quieres. O llegarás a otro sitio, pero porque has decidido que has encontrado otras cosas y ir por ese lado. Es decir, está claro que hay mucha gente que no llega. Está claro que puede ser bueno y no llegar. Pero está claro que la mejor fórmula para no llegar es hacer muchas cosas sin una dirección clara. Entonces, claro que nunca ha habido tantas oportunidades para los periodistas. Porque ya no es solo periodismo, es comunicación, es imagen, hoy en todas las empresas hay un responsable de redes sociales. Ahí tenemos que estar nosotros. En todas las empresas de un cierto tamaño hay un responsable de comunicación. Ahí tenemos que estar nosotros, porque nosotros somos los que sabemos de información. En cualquier empresa, en cualquier departamento de marketing de cualquier empresa, hay unas personas escribiendo storytelling, marketing con contenidos, branding no sé qué, es decir, escribiendo cosas para que la gente sepa lo que está haciendo Navantia o cualquier otra empresa. Entonces, nunca ha habido tantas oportunidades, nunca has tenido la oportunidad de tener tu propio medio. De hecho, esto es la primera vez que escucho, porque yo antes de elegir hacer periodismo tenía un profesor en bachillerato que me decía, haz cualquier otra cosa y después ya sacarás un curso de periodismo, porque después no sé... Vale, yo estoy de acuerdo con ese profesor. Cuando a mí me preguntan mis amigos, mi hija quiere hacer periodismo, digo, que no se le ocurra. Y esa es mi primera respuesta, que no se le ocurra. 2, es que ella es vocacional, insiste, es que tal. Bueno, pues ¿qué área le gusta? Las ciencias, la salud, las matemáticas, la economía, que estudie una carrera de economía. Y después que se vaya a un sitio de prestigio a hacer un máster de periodismo. Yo me enfado con mi facultad, porque mi facultad es la Facultad de Ciencias de la Información, la primera que hubo en España, con estudios de periodismo, y no tiene un máster de periodismo. Porque todos los licenciados, graduados del mundo podrían hacer después un máster de periodismo. He comprobado que grandes periodistas, que grandes plumas del periodismo español eran economistas y después periodistas, ¿no? Habían estudiado biología y después periodismo. Habían estado... Entonces tenía razón. Tenía razón el profesor. Pero no lo ves cuando tienes 15 años. Cambiamos vamos a hablar de otro libro, Mamma Mía, música, marketing y 3 mujeres. ¿Este en qué está centrado? ¿Dónde estamos? Bueno, otro problema. Después de la pandemia, pues las escuelas de negocio empiezan a cambiar. Yo he estudiado en el IES, que es seguidora y es quien implanta el método del caso en Europa, la primera escuela en el año 58, lo traen de Harvard, el método del caso que acaba de cumplir 100 años. Entonces, una de las escuelas en las que estoy, SIG Business and Marketing School, una escuela de marketing, decide cambiar a casos largos, casos profundos, casos de negocio. Y yo tengo muchos mini casos, pero no tengo. Y entonces se me ocurre que este caso es el que tengo que estudiar. Precisamente el viernes me voy a Londres a entrevistar a uno de los productores de ABBA Guayas. O sea, Mamma Mía es la segunda etapa de ABBA. ABBA tuvo mucho éxito, del 72 a 82, las canciones. Y una chica que se gradúa de una escuela de artes dramáticas de Londres, Judy Kramer, dice, se podría contar una historia con las letras de las canciones de ABBA. Y entonces se le ocurre Mamma Mía. Y es un éxito de algo que ya era un éxito, que es la más difícil que hay que... Es una historia, y una historia deliciosa contada a través de canciones. No es un musical, es una historia.
no quieren cantantes que actúen, quieren actores que cantan. Y les tienen que enseñar a cantar a Meryl Streep y a Pierce Brosnan. Es apasionante. Entonces, y además está en algo que estamos tan en el foco ahora, que es el empoderamiento de la mujer. 3 mujeres que nunca han hecho un musical, hacen un musical de 4.000 millones de dólares. 3 mujeres que nunca han hecho una película, hacen 2 películas de 1.000 millones de dólares. La película más taquillera de la historia de Meryl Streep se llama Mamma Mía, y la hacen para escándalo de Hollywood 3 mujeres que nunca habían hecho cine. Ya no digamos cine musical, sino cine. Entonces, ¿cómo 3 mujeres que no tienen ni idea? Que es otra de las ideas. Un profesional no es un experto. Puedes ser un experto en un momento de tu carrera, ¿no? Pero un profesional, sobre todo alguien capaz de aprender, capaz de crecer, capaz de desarrollarse. Y estas 3 mujeres se enfrentan a un reto y lo sacan adelante. Entonces me parecía apasionante la historia y quería que mis alumnos las conocieran para hablar de emprendimiento, hablar de comunicación, hablar de marketing, hablar de entretenimiento, hablar de audiencias, hablar de gente, hablar de negocio. Y también de hablar se trata el último libro, Comunicando el Evangelio, a quien se dirige en este caso a mejorar las homilías. Todo de comunicación de diferentes sectores, diferente a los anteriores. ¿Cómo surge este libro y qué aceptación ha tenido en la comunidad religiosa? Bien, este libro, ¿dónde nace? Nace en el último banco de una iglesia, que es donde yo me suelo sentar los domingos cuando voy a misa. Yo soy cristiano y creo que el mensaje del Evangelio es el mejor mensaje posible, mensaje de amor desinteresado, de la cruz, de mirar hacia el cielo, pero de mirar hacia los lados, a la gente que te rodea, ¿no? Entonces, con el mayor comunicador de la historia, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Que dice, maestro, ¿quién es mi prójimo? Pues y te voy a contar una historia. Entonces te cuento una historia del buen samaritano, ¿no? ¿Quién es tu prójimo? El que te encuentras en el camino. Y te encuentras en el camino a esa persona y no le haces ni caso, ¿no? Entonces, esa comunicación, ¿no? Y entonces, sentado en el último banco de la iglesia, sufro con mucha frecuencia la carencia de técnica de comunicación en muchas homilías. Y entonces me enfado, de esa manera que me enfado siempre cuando encuentro un problema, y con esa mentalidad que tienen mucho los yanquis de, pues si hay un problema, vamos a por él, ¿no? Y vamos a arreglarlo. Entonces digo, bueno, pero si esto es el ABC de las técnicas de comunicación. Y escribo un libro con lo esencial, lo que me parece esencial, para que los sacerdotes lo apliquen en la homilía. Y el obispo de Mondoñedo Ferrol, que se lo mando a través de mi buen amigo Basanta, pues le llega y dice, es esto. Y entonces me invita, y mañana iré a dar unas charlas a los curas de la diócesis y a explicarlo. Porque ¿cuál es el objetivo del libro? Que la Iglesia aplique de manera sistemática las técnicas de comunicación en la formación de los seminaristas. Porque a los curas viejos no los vamos a cambiar. Y no hay que cambiarles, ni molestarles, que bastante han tenido. Pero a los curas jóvenes sí que lo van a entender muy bien, ¿no? Y que se lo expliquen laicos, gente que está en la calle. Porque lo que me he encontrado cuando usted me dice qué recibimiento ha tenido este libro, magnífico entre los laicos y con distancia entre el clero. Claro. Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Pero bueno, es que yo no voy a cambiar la iglesia, pero sí voy a poner mi granito de arena. Y mi granito de arena es que como cristiano y como profesor de comunicación hay que hacer algo. Arturo Gómez Quijano, ha sido un placer tenerle aquí en este espacio abierto. Se nos acaba el tiempo, tendríamos que hablar de un sinfín de temas, pero como viene mucho a ver a su madre, entiendo, sí, seguro que podremos, y a sus hermanos, a la familia, seguro que tendremos la posibilidad de volver a tenerle en un espacio abierto para hablar de todo esto, porque nos queda mucho, pero así, para empezar, ha sido pues unos pequeños matices que después iremos analizando, yo creo, tema por tema, así que ha sido un placer y espero verle pronto en un nuevo programa. Cuando ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias.
Y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube y también en la radio, en la Metro FM, sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche.